Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista a través de su canal Prensa Pedro Duarte, su canal de YouTube. En la pantalla aparece el link para suscribirse y la mano para darle me gusta. Bueno, teníamos un poquitico de tiempo sin hacer el programa, unas cuantas semanas sin hacer el programa, pues producto de la cantidad de actividades que hemos tenido que estar cumpliendo, responsabilidades propias pues del trabajo. Y gracias a Dios pues hay trabajo. Pero en el día de hoy es casi que obligatorio hacer una cantidad de reflexiones desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico, ante la realidad que nos ha tocado vivir en estos últimos años y sobre todo en este año, desde el punto de vista de lo que significa un asedio, porque yo digo que existen los asedios y esto que hemos estado viviendo desde los Estados Unidos, desde el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que dejar siempre claro eso. Una cosa es el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo como cualquier otro pueblo, su gente, y otra cosa es el gobierno de los Estados Unidos. Y ese señor está dirigiendo ese gobierno, pero que cree que es el dueño del mundo. Bueno, nosotros hemos estado sufriendo los embates, las consecuencias de muchas decisiones monstruosas de este señor, que ponen en peligro no solamente nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la patria de este gran hombre que con su talante, con su ímpetu, con su inteligencia y todo lo que es esa trayectoria política, pues su valentía, echando adelante como es el presidente Nicolás Maduro, perfecta unión cívico, militar, policial, sino que pone en riesgo todo un hemisferio, pone en riesgo todo el Caribe, pone en riesgo, bueno, no dice Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre va a encender el continente, ¿no? Y hoy me encuentro acompañado precisamente para hablar, el tema de hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva de imperios, memoria histórica y liberación. Y para eso tengo a mi querida amiga, la profesora Carolina Granadillo. Ya siempre pues ha sido una consecuente, vamos a decir así, miembro pues de este programa, ¿no? Siempre está con nosotros y ha sido consecuente con el programa, no, digámoslo así, para hacer estos análisis. La profesora es historiadora, ya sabemos que ha publicado una cantidad de obras, pues aparte de ello miembro del Centro Histórico de la UNED y un currículo bastante vasto en su carrera profesional como historiador. Quiero dejar claro que este tema tenemos que abordarlo también con sensibilidad. Aparte, yo voy a darle desde ya la bienvenida pues a nuestra profesora Carolina y voy a dejar desde ya lo que sería como una especie de la primera pregunta, profe, y entramos de una vez allí, porque la realidad de un imperio, pero ¿qué es imperio? ¿No? ¿Qué entendemos nosotros por imperio? ¿Cómo se inserta Venezuela en esa tradición, expansión, dominación de Estados Unidos sobre América Latina, ¿no? El tema del siglo XIX, el siglo XX, qué continuidad ha habido allí. Pero ante todo eso, por supuesto, ¿qué es imperio? Comencemos por ahí. Bienvenida, profe. Gracias, Pedrito. Bueno, saludo a los oyentes y bueno, muchas gracias por prestarme estas cámaras para poder compartir algunas inquietudes, algunos estudios y algunos problemas que se avisoran en el presente y en el futuro, porque como siempre digo, nosotros tenemos que aprender a pensar en siglos porque los imperios piensan en siglos. Así es. Entonces no podemos intentar explicarlo todo desde nosotros mismos como dándonos vuelta en el mismo círculo.
Por eso esto de imperio, memoria y liberación son tres categorías que van muy amarradas, porque todo imperio para existir necesita un centro y necesita una periferia a la que dominar. Si no tiene una periferia con unas condiciones específicas que sustenten, que satisfagan sus necesidades, y las necesidades también son históricas, él no va a tener posibilidad de dominar, porque no tiene territorio, pero además necesita gente. El territorio lo domina con fuerzas militares, pero la gente la domina con tecnología política. Y la memoria pasa a ser un espacio de guerra. Entonces, eso es un primer elemento. Todo imperio se establece a partir de unas técnicas de recuerdos y de borramiento. Esa es la memoria. Tú recuerdas o olvidas. Y lo que se necesita que recuerdes, se les aplica unas estrategias de fijación. Y a lo que necesitas que olvides, se le explican unas estrategias de borramiento, de invisibilización. Entonces, nosotros nos vemos ahorita el comportamiento del imperio estadounidense con relación a nuestra nación, a Venezuela, y vemos que les están aplicando esas estrategias de fijación de algunas cosas y de borramiento de otras cosas. Por ejemplo, nosotros que somos periferia del imperio estadounidense, nosotros se nos aplican unas técnicas y nos han hecho ver, han destacado, sobredimensionado una figura muy importante para nosotros como venezolanos, que es la figura del presidente de la República. La narrativa. Pero es una narrativa donde todas las cosas negativas, todo lo que sucede es culpa del presidente de la República. Entonces, primero era terrorista, primero era el del cartel de los soles, era narcotraficante, primero ilegítimo, porque no ganó las elecciones. Después hay un cambio sutil en el lenguaje, y entonces ya no solamente es ilegítimo, sino que pertenece al cartel de los soles, lo asocian con el narcotráfico. Pero luego ese narcotráfico le ponen apellido y es narcoterrorismo. En ese cambio, en esa fijación, esa apellidarlo terrorismo es muy importante, porque según las leyes de Estados Unidos, el terrorismo no necesita pasar por los canales regulares legales, ni juicio ni nada. El terrorista se persigue en caliente. Entonces, ahí vamos con esa. ¿Y por qué hay que? Bueno, hay que sacar al presidente, y una vez extraída, así como si fuese una pieza dental, extraído la pieza dental que duele, se acaba el padecimiento. Esa es la narrativa que nos han puesto. ¿Y qué están invisibilizando? Están invisibilizando o están haciéndolo, aplicando técnicas de olvido sobre los pueblos que integran la nación venezolana, que son diversos. Porque aquí hay diversos, no solamente tenemos los pueblos indígenas, tenemos los afrodescendientes, y tenemos a los campesinos, y tenemos a todos los que somos menos teñiditos de color, pero eso no significa que por dentro no tengamos el mismo color. Así es, profe. Incluso, haciendo un paréntesis rapidito allí, por eso el presidente hace mucho hincapié que esta no es una lucha solamente por el tema petróleo, por el tema riqueza, sino un tema de soberanía, un tema de identidad, un tema de libertad. De libertad. Entonces, no nos podemos liberar solamente si vamos a liberar y quitamos el presidente, o vamos a liberar y ponemos un presidente. Eso es una falsa narrativa, eso es una simplificación de las cosas para dominarlo. Ese es el mecanismo que utiliza el imperio. Pero no es desde ahora. Lo han venido utilizando. Así es. Porque así logra Estados Unidos volverse el hegemón del sistema mundo capitalista. Y se monta sobre la dominación de algunos países, y al que no pudo dominarlo, como el caso de China, lo inyectó con droga, y es la guerra del opio. Y Europa y Estados Unidos hicieron eso, ¿verdad? Con esa guerra del opio. Entonces, la droga ha sido un importante elemento dentro de las narrativas del poder, no es nuevo. Lo que pasa es que nos han aplicado técnicas de olvido para que no recordemos la guerra del opio en China. Pero los chinos nunca pudieron someterlo, y China se levanta nuevamente hoy. Entonces, sobre eso también vamos a explicar más adelante. Sí. Entonces, no hay solución mágica para el problema de que nosotros confrontamos, porque es un problema del sistema mundo que está en crisis, y nosotros, como parte del sistema mundo y como periferia privilegiada de ese sistema mundo, sobre todo de la parte esta que nos tocó en América,
estamos obligados a pensarnos y a tratar de entender las cosas, pero no con la narrativa que nos han impuesto. Explique Venezuela, busque cuántas riquezas tiene fulano y mengano, busque al presidente Maduro, busque al primer anillo del presidente. Pero es que eso son importantes, pero eso no es suficiente porque el pueblo que está acá tiene otra formación. Entonces, sobre esa formación de pueblos petroleros y pueblos no petroleros, esa narrativa que nos impone el petróleo va a explicar muchas cosas de lo que nosotros somos y por qué han fracasado todas las técnicas de dominación que nos han aplicado y que somos objetivo de estudio de las escuelas de guerra. Así es. Fíjese, profesora, eso que usted dice es importantísimo, porque estamos hablando de una narrativa, diríamos, mundial. Así es. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, yo sí estoy de acuerdo con que por ahí se dice que el centro de la geopolítica mundial ahorita es Venezuela. Y de verdad que sí. Y a lo mejor le metemos un poquitico aquí hasta la física cuántica y todo está unido, ¿no? Todo está unido. Aquí nada, un poco aquello del efecto mariposa, de que el aleteo de una mariposa en Japón produce un tsunami en Brasil, ¿no? Pero fíjese usted que, ¿por qué yo digo lo de la narrativa? Bueno, hubo toda una excusa para entrar a Irak. Y fue en todo caso las armas de destrucción masiva. Hubo toda una excusa para efecto en Panamá. Hubo todo, en algunas partes la droga, en unas partes el terrorismo, en unas partes tal. Aquí han entrado con el tema estúpido de desconocimiento de algo que quedó bien claro. Luego el tema de lo que estaba hablando usted ahorita, el tema ya de droga. Y luego pues ahora se habla de narcoterrorista, por supuesto, para darle más fuerza y tener ellos más libertad. ¿Por qué tanta cosa, profesora, y todo este montón de barbaridades y esas narrativas tan terribles contra nuestro país? Entonces, tratar de explicar lo que ocurre en Venezuela nos obliga a tratar de explicar lo que ocurre al interior de Estados Unidos. Exactamente. Si nosotros no logramos explicar, no logramos hacer del objeto de estudio, de discusión, lo que ocurre en Estados Unidos, nosotros no vamos a poder comprender por qué esta escalada, que es temeraria. Porque esas afirmaciones de que el territorio venezolano, nosotros le robamos el territorio de Estados Unidos, que le robamos el petróleo, esas son unas afirmaciones temerarias que parece que no tienen sentido. Pero cuando nosotros fijamos el problema al interior de Estados Unidos y tratamos de explicarnos por qué Estados Unidos tiene ese desequilibrio, lo que nos está diciendo es que ahí hay una necesidad premiante, unos problemas de vida o muerte para el imperio, para la élite que dirige el imperio. Y eso es así, puesto que Estados Unidos es una de las naciones más endeudadas del mundo. No es que Venezuela está endeudada, no, Estados Unidos encabeza las naciones endeudadas del mundo. Ramón Grossover dice que debe 37 trillones de dólares. Sí. Y que pagan intereses cerca de 2 trillones anuales. Eso es muchísimo dinero. Entonces, él necesita reposicionar, o sea, él necesita resolver ese problema. Pero entonces está frente a un dólar que pierde valor porque abandonó el patrón oro y ahora el mundo se reconfigura y el dólar está perdiendo valor frente a otras monedas. Y entonces el petróleo se respaldaba, el dólar se respaldaba en petróleo, era el amor. Y ahora resulta que con todas estas políticas erráticas, los países petroleros se están separando del dólar, porque lo han convertido en un arma de ataque para esos países. ¿Y por qué es simplemente un papel, profe? Es solamente un papel. Recuerde usted cuando explotó la burbuja financiera, no recuerdo en qué año fue, y la burbuja que está a punto de explotar va a ser peor que esa. Claro, 2007, 2009. No, esa misma. Un gran problema que y hay un colapso. Así es. Entonces nos ponemos a ver y va perdiendo las guerras, porque Estados Unidos vive de la guerra, el ejército genera mucho dinero. Entonces pierde la guerra en Afganistán, con unos saldos terribles que decían que el imperio salió con el rabo entre las piernas de allá de Afganistán. Pero entonces ha perdido con todas en Asia, muchas guerras, ha perdido en el Medio Oriente, o en el Oriente, él ha perdido todos esos dominios que había, esa estabilidad con relación a las riquezas petroleras. Entonces el estrecho de Hormuz, Irán, esos barcos que transitan por allí, ellos han perdido el control. Entonces no tengo control.
pero yo sí puedo aplicar sobre el Caribe unas técnicas, yo puedo robarme los barcos, me robo la carga, pero no me pueden hacer eso en otras partes, pues sí se los están haciendo. Entonces el mundo se mueve, y ya no se mueve solo con las élites imperiales, sino que están apareciendo otros elementos en el espacio estratégico geopolítico que no se explican si nosotros no entendemos qué es lo que pasó al interior del mismo Estados Unidos como centro imperial. Resulta que Estados Unidos, en el momento en que llega un momento en que dice, bueno, mira, el reparto del mundo se hizo en función a obtener periferias para obtener productos y luego vender mercancías. Pero luego, a partir de los 60, de los 70, por allí empieza a migrar hacia el conocimiento como riqueza, que son lo que llaman las sociedades del conocimiento. Entonces, quien genera conocimiento, y sobre todo conocimiento organizativo, cómo se organizan las empresas para producir, cómo se organiza la gente para dominarla y para que cumpla la tarea. Entonces esos son procesos que se van dando, y cómo se genera y se almacena información. Cuando nosotros vemos qué fue lo que pasó con PDVSA, nosotros, la nacionalización, que fue una nacionalización chuputa, fue porque se nacionaliza la empresa, no se nacionaliza el petróleo. El petróleo siempre fue nacional, fue venezolano. Se nacionaliza todo el aparataje con el que se extrae el petróleo. Y la forma, y la gente, quien nombra a la gente y todo, también eso pasa a ser control nacional. ¿Qué pasó? Nosotros recuperamos una compra, un negocio malísimo que hicimos con la nacionalización, porque se pagan unos activos que estaban depreciados y que entrarían 4 años después, si no me equivoco, a propiedad de la nación sin pagar un real. Entonces pagamos millones a las empresas transnacionales por la nacionalización, y en el 84 era la reversión y reingresaban al Estado sin pagar nada. Eso lo explicó muy bien el maestro Arturo Lula Pietri. Exacto, entonces nosotros pagamos por algo que iba a regresarse gratis. Esto fue un mal negocio. Así es. Y todavía nos dicen que lo robamos. Pero es que además de eso, de esa nacionalización, quedamos anclados al dominio, porque la sociedad del conocimiento, nosotros no teníamos control sobre la inteligencia que dirigía PDVSA. Por eso cuando el golpe petrolero, las élites siguieron recibiendo sus pagos, porque ese cerebro lo controlaba desde Estados Unidos y Texas. Entonces, el centro de poder dirige los centros de dirección de las empresas neurálgicas, las empresas estratégicas. Y no solo de Venezuela, sino de todas las periferias donde ellos ejercen dominio. Por eso es que lo llamaron siempre una nacionalización chucuta. Y estos contratos técnicos y de asistencia fueron muy criticados en ese tiempo, y siguen siendo criticados ahorita, pero seguimos en la misma trampa ahorita. Se dice por allí que parte de la alcaldía de Maracaibo, el cerebro estaba en otro país. Recientemente, sí. Recientemente, es el mismo caso, Claro. Entonces dirigen y controlan desde el exterior, y lo dirigen Estados Unidos. Hay gente que piensa que esas cosas son mentiras, profe. Exacto, piensa que esas cosas son mentiras, pero la juventud que me escucha y sabe cómo es que funciona la tecnología ahorita, sabe que eso es muy fácil hacerlo. Así es. ¿Ves? Entonces, los que no lo entendemos mucho somos nosotros, los de mi generación, que hemos tenido que ir corriendo para tratar de metiéndonos allí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, no solamente esa sociedad del conocimiento sacó de sus territorios a las empresas, a las manufacturas, y hicieron maquilas en la periferia. Cuando se dan cuenta ahorita no tienen nada allá adentro, entonces están tratando de recuperar parte de lo que perdieron. Porque la clase media en Estados Unidos ha caído en crisis. Y entonces, el trabajo y el empleo que hay es de mano de obra. Y ellos no son mano de obra, porque los prepararon para ser profesionales, para trabajar en trabajo del tipo, no de mano, sino más de intelectual, más de dirección, cosas de esas. Eso nos lleva a que
Estados Unidos ha perdido, al interior de sí mismo tiene una crisis por el cambio. Pero además de eso tiene un problema porque el mundo que se construyó a partir del fin de la Segunda Guerra, la Segunda Gran Guerra, estuvo articulado en función a unos organismos internacionales que estaban hechos para la sociedad del momento y para los intereses imperiales del momento. Cuando cambia, este mecanismo donde el conocimiento y el almacenamiento, los mecanismos de almacenamiento y circulación de la información no tienen un centro ya que ellos dominan, entran en crisis y hay un desconocimiento de esos organismos que ellos crearon. Eso explica el por qué Estados Unidos está tan errático frente a la ONU. La desconoce. ¿Y por qué desconoce a la ONU? Porque la ONU dirige y enmarca las relaciones internacionales, las relaciones marítimas, el territorio azul se dirige por los acuerdos, por los consensos que se hicieron cuando se forma la ONU. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora ellos lo desconocen porque no les conviene. Porque si ellos prestan atención a cómo está regida la circulación marítima, pues ellos no tienen herramientas legales para defender lo que están haciendo en el Caribe. Bueno, profesora, porque es que es la posición imperial. Es la posición imperial. Es lo que ellos quieren. Es decir, no hay un orden internacional, no hay organismos internacionales, para ellos no existe nada de eso. Eso existe para los tontos. Sí, pero fíjate yo llamo eso como la hipocresía del mundo, profe. La hipocresía del mundo, pero fíjate que eso estaba hecho porque había un contrapeso. Estaba el Imperio de Estados Unidos y estaba Rusia. Ah, claro. Y Rusia era el contrapeso. No te metas para allá porque hasta aquí no cruza la línea roja. Pero después que Rusia desaparece, como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece, ellos se quedaron como dueños del mundo. Sí. Y ya no prestaron atención, no necesitaban justificar, no tenían un contendor. En la medida en que ellos van cometiendo apoderándose del mundo y montando su criterio, es más que una dictadura, yo no sé eso supera a cualquier concepto de dictadura. Sí. Entonces ellos se hacen los dueños del mundo y dirigen, y su voz, o sea, el Estado soy yo ahora, el mundo soy yo. Lo que no saben es que ellos no pudieron dominar a China, ni siquiera con la guerra del opio, porque China es una cultura milenaria y tiene otros referentes históricos, tiene otras memorias. Disciplinada. Ya, muy disciplinada. Y China se vuelve a levantar y vuelve a ser centro del mundo ahorita. Porque es el centro, el cerebro del mundo, lo controla China. Cuando China crea la primera guerra entre China y la primera gran desacuerdo entre China y Estados Unidos entra por los 5G. Recientemente, por cierto. Recientemente, pero es que ahora van migrando hacia los 6G. Ajá. Y eso es China. Entonces, ¿quién controla eso? Mira, yo tengo que ponerme a estudiar sobre eso, porque ahí hay un cúmulo de conocimientos, de controles, que nosotros para liberarnos, nosotros necesitamos estudiar eso, y por eso es que es importante tener relaciones con China y empezar a enviar a nuestros muchachos a estudiar a China. Y todo eso, profesora, fíjese usted que le agrego allí recientemente, y felicitamos desde acá a nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas, el profesor Moncada. Qué clase de demostración, qué clase de cátedra en el marco de la diplomacia de paz que encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro, dio en el Consejo de Seguridad de la ONU. Historiador, bueno, de hecho, como historiador, esa cátedra que dio hizo que quedara completamente aislado Estados Unidos y en el Consejo de Seguridad. Pero y quiero agregarle lo que usted plantea para que profundicemos allí. Ya a Europa como que no le interesa tanto a Estados Unidos, no. ¿Entiende? Y por supuesto que China le está dando muy duro a Estados Unidos. Durísimo. China de hace muchísimos años, incluso para salir del tema del opio, se propuso la democracia, lógico, y se propuso la técnica. Y hacen planes de 10 años y 10 años y 10 años con una disciplina tremenda, y es esa potencia que es ahorita.
Parece que eso como que le pegó muy duro a Estados Unidos. Sí, porque es que China es el socio comercial importantísimo de América, de Latinoamérica y el Caribe. Es un socio, porque mire, la ruta de la seda llegó a nosotros, ya formamos parte, importantes países del grupo de la seda. Entonces, ese acercamiento comercial y ese acercamiento tecnológico y esa información ya no hay control sobre la información porque se ha democratizado el espacio en gran medida, permite que los pueblos tengan conocimiento desde ya, información desde ya, y puedan generar, trazar formas de liberación. Y en eso estamos este pueblo, porque no es casual lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Y por qué en el Caribe? ¿Por qué necesitan volver sobre el Caribe? El Caribe es un pueblo, está formado por pueblos de descendencia afro, que son otras formas de pensar y de ver el mundo. Entonces, el Caribe no es solamente un espacio de territorio de mar, es un espacio geocultural, claro, históricamente situado y con una memoria determinada. Entonces, volvamos a pensar no en el presidente solamente, no en las cabezas de las naciones, sino en los pueblos y en los procesos históricos culturales de las naciones. Y eso lo ha dejado bastante claro, profe, el presidente Nicolás Maduro. Clarísimo. Claro, porque cuando él ha dicho que esto va más allá. Es mentira que el 60% de la población nuestra es narcotraficante. No, eso fue una falta. Y es prostituta. Eso fue una falta de respeto tremenda para todos nosotros los venezolanos, la verdad. Y lo explicó muy bien nuestro doctor Jorge Rodríguez cuando manifestó, bueno, si es así, entonces estamos hablando de 18 millones de venezolanos, pues que entonces son narcotraficantes, imagínense ustedes. Profesora, ya para cerrar en estos 4 minutos, porque imagínense usted, esto es para una clase de 2 horas, ¿no? Con usted. Mire, profesor, porque quedan aquí, yo había preparado como unas 5 preguntas y generadoras, pero sí quiero finalizar con esta, ¿no? Venezuela es un tema muy incómodo para Estados Unidos, ¿no? Y ha sido incómodo. Ahora, incómodo, y allí es donde quiero que cerremos con esto. O es por la cuestión de los recursos, o porque es un ejemplo político y simbólico para otros pueblos del mundo. Yo diría que son las dos cosas, Pedro, mira, porque sin el petróleo venezolano, nosotros no tenemos mucha riqueza, pero sin el petróleo venezolano, Estados Unidos está fuera de la posibilidad de sobrevivencia. ¿Por qué creen ustedes que no terminan de vender zinco? ¿Quién les va a comprar zinco? Si esa empresa solo funciona con petróleo venezolano. Para que alguien les pueda comprar esa estructura, necesitan primero asegurar el producto. Y no han podido asegurarlo. Exacto. Entonces, que lo van a vender, no lo van a vender hasta que no aseguren el petróleo. Nunca lo van a asegurar porque precisamente el pueblo venezolano tiene una condición histórica importante. Porque el pueblo venezolano es luchador. Es muy trabajador contra esas falsas narrativas. El pueblo venezolano es muy trabajador y además tenemos una tradición de memoria histórica de que no se nos gobierna así nada más. Para gobernarnos a nosotros han necesitado de verdad bastante inteligencia y sin embargo seguimos siendo díscolos. Eso vi aquí en Cabima, que somos un pueblo que somos un pueblo petrolero, pero no porque nos hemos beneficiado del petróleo. Somos un pueblo petrolero porque hemos llevado palo a partir de esas transnacionales del petróleo que nos generaron subsidencia, que tienen... Vamos a hablar de deudas, sí, bueno, sí, yo creo que los cabineros debemos reunirnos y decir cómo es que le vamos a preguntar a ellos cómo es que van a saldar la deuda que tienen con nosotros, con el impacto ecológico que ha habido, con la subsidencia que ha habido. Hablemos de eso. ¿Por qué nuestras casas se están agrietando? ¿Por qué Lagunillas está sepultada ahí a no sé cuántos metros de subsidencia que dicen uno dice que son 7, no, pasa de 10. Sí, 9, 10 metros. ¿No? Entonces, esas son cosas que este pueblo está pensando. Pero entonces, y tenemos el Congreso Cultural Cabima 70, nosotros tenemos una lucha, una reflexión cultural, y eso no solamente ocurre en Cabima, ocurre en muchas partes de Venezuela, más allá de los gobernantes, más allá de las élites, que yo creo que sacando esto se acabó, no, aquí hay un pueblo que piensa y que se está pensando.
Y esa memoria histórica que nosotros estamos almacenando, que estamos trabajando, que estamos acrisolando, nos hace un pueblo que tienen que venir, porque para crear consenso con nosotros, pues van a tener que sentarse con nosotros. Bueno, profesora, le agradezco muchísimo. Yo simplemente le digo a todos ustedes que, reitero, me hago muy solidario, por cierto, y de lo que planteó el presidente de nuestra Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, sobre todo en especial con una parte del discurso que me gustó muchísimo, ¿no? Para efecto de aquellos que dicen de que el 60% de este pueblo es narcotraficante, ¿no? Una cuestión bárbara, chicos. Y aparte de ello, pues me subrogo, como decimos nosotros los abogados, a esa parte del discurso, a todos, pero sobre todo a él. Y decir lo siguiente, quiero cerrar con esto, profesora, dándole las gracias. Gracias. Es muy difícil resumir aquí en 25, 30 minutos tantos temas que hablar desde el punto de vista geopolítico. Es una lucha, como lo hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, por la libertad o por la esclavitud. Nosotros somos, gracias a Dios, a nuestros libertadores, por supuesto a nuestro libertador Simón Bolívar, hombre que salió a liberar, no a dominar, a nuestro comandante eterno, Rafael Chávez Frías, que abrió, hizo de Venezuela una gran aula para abrir los ojos, ¿no? Y que no nos dominaran por ese tema, incluso del conocimiento, decía Simón Bolívar. Y el ímpetu, pues, nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros queremos decir desde acá, desde esta modesta trinchera, que nosotros somos libres, soberanos e independientes, y lo vamos a hacer por siempre. Que Dios le cuide y le bendiga a todos, y nos vemos en otro punto de vista. El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!